Vamos a empezar por el principio, los ajustes. Y es que con este nuevo iPhone llegan algunas opciones que seguramente ya has oído hablar, pero que muchas de ellas están ocultas, por así decirlo. Vaya, que tienes que activarlas tú de forma manual. Y te las voy a enseñar. Ya de ya. Pero espera, antes de empezar, seguramente te estás preguntando de dónde es esta funda y la vas a ir viendo durante todo el vídeo, así que te voy a resolver ya la duda. Es de RhinoShield y si pones este código de aquí, que es mi nombre, vas a conseguir un 15% de descuento en tu compra. Ahora sí, empezamos. Vamos a ir a los ajustes, deslizamos hacia abajo hasta encontrar el panel de cámara. Y ahora sí vamos a empezar por el vídeo. Yo normalmente grabo en 4K a 30 frames por segundo y esto es básicamente porque es la misma configuración a la que suelo grabar con la cámara que ahora mismo tú me estás viendo. Por lo tanto, yo que el iPhone normalmente lo suelo utilizar para hacer algunos clips para los vídeos que sueles ver en el canal, intento siempre grabar a la misma calidad, por así decirlo, para que luego en la edición pues no haya ningún tipo de problema. Pero recuerda que si grabas en 4K los archivos van a ser más pesados, así que para, por ejemplo, subir stories pues no necesitas que graben a 4K, podrías grabar perfectamente a 1080. Los formatos PAL puedes activarlo o desactivarlo. Básicamente, como ves, es un formato de vídeo para televisión que se utiliza en algunos países de Europa, África, Asia y Sudamérica. Si lo activas vas a poder ver más opciones porque podrás grabar a 25 frames por segundo. ¿Es necesario tenerlo activado? Pues depende, si necesitas grabar a 25 frames por segundo, sí, si no, como yo, podemos desactivar esta opción. Yo te recomiendo que esto de estabilización mejorada lo actives porque, como bien dice, aunque aplique un ligero zoom, que yo he hecho pruebas y ese ligero zoom es literalmente un ligero zoom, casi no se nota, vas a notar una mejor estabilización. Así que todo lo que mejore nuestro vídeo, bienvenido es. Y de este panel lo único que quiero destacar es esto que se llama vídeo HDR y el por qué yo lo tengo desactivado. Es una función que sinceramente a mí no me acaba de convencer para el uso que yo le doy a mi dispositivo. No me acaba de gustar, digamos, cómo procesa la imagen, ¿vale? Y luego, si es un vídeo, por ejemplo, para Reels, es el típico vídeo que cuando estás viendo la pantalla se te ilumina muchísimo. Y a mí este efecto pues no me acaba de convencer. Si tú es lo que estás buscando, podrías activar esta opción. Por lo que hace a la cámara lenta, como ves, solo tenemos dos opciones, por lo tanto yo siempre, como bien te digo, si podemos grabar en una mejor calidad, pues mejor. Y en este caso es como yo la tengo configurada. Y por lo que hace al modo cine, tampoco mucho a comentar. Ya te he dicho que yo suelo grabar mis vídeos a 4K 30, por lo tanto, en la cámara de cine que está pensada precisamente para ello, que si hay alguna duda aún con el modo cine, es básicamente un modo que te desenfoca el fondo, imitando de forma digital lo que tú estás viendo ahora mismo en mi vídeo de YouTube, que el fondo está mucho más desenfocado que yo, y que si hago así, mi puño está súper enfocado y el resto no. Por lo tanto, como este formato está más enfocado en algo más profesional, grabamos a 4K 30. Por lo que hace a los formatos, podemos ver que tenemos la alta eficiencia y el más compatible. Básicamente la diferencia es que la alta eficiencia capturamos imágenes en HEITH, que es el formato del iPhone, para que me entiendas, y el más compatible capturamos en JPG, que como bien dice su nombre, es el más compatible porque todos los dispositivos lo van a leer, lo van a interpretar de forma correcta. ¿Te recomiendo que pongas uno u otro? Pues aquí depende un poco del uso que tú le vayas a dar a esa imagen. Yo siempre te voy a recomendar que sea alta eficiencia. Y si estás un poco al tanto de las novedades de la cámara, sabrás que ahora podemos capturar imágenes en 48 megapíxeles. Pero de base, la cámara, sin tener que poner el modo RAW, ahora capturan 24 megapíxeles y no 12. Si tú quisieras capturar en 12 megapíxeles, que básicamente ocupa menos el archivo, podríamos cambiarlo en este panel. Pero como ves, la diferencia es de 1 megabyte y yo sinceramente prefiero hacerlas en 24 para tener mayor resolución. Y lo que te comentaba de los 48 megapíxeles es precisamente si activamos esta opción. Al principio del vídeo te he dicho que hay opciones ocultas porque tienes que activarlas de forma manual, pues una de ellas es esto, el ProRAW. Básicamente, si tú quieres hacer una fotografía en RAW, que es un archivo DNG que nos permite controlar las luces, las sombras, las iluminaciones, el color, como cuando las hacemos con una cámara profesional, para que me entiendas, podríamos activarlo desde aquí. Simplemente hacemos clic aquí y se activaría, y aquí también podéis elegir el formato por omisión que queréis que se ponga. Podéis utilizar el ProRAW a máxima, que vendría a ser, como digo, un archivo DNG, o podéis hacer que sea un HEIF, que es el formato del iPhone, pero de 48 megapíxeles. Aclaro que yo le voy a dar un uso muy puntual y recomiendo que sea así también en un uso cotidiano. ¿Por qué? Porque son archivos que van a pesar muchísimo, y si no quieres, o no tienes, mejor dicho, una capacidad muy elevada de tu iPhone, es probable que se te pete el móvil en cuestión de segundos. Así que yo te recomiendo que no utilices este formato a no ser que sean fotografías pensadas, por ejemplo, para imprimirlas o para hacer un ajuste muy profesional, para que me entiendas, desde un ordenador. Yo sinceramente, si no, no es una opción que vaya a utilizar en un uso real o más cotidiano.
La gran novedad, a mi parecer, es el poder grabar en logarítmico. Y no te voy a mentir, fue uno de los motivos por los cuales elegí el modelo Pro. Estos clips que estás viendo ahora mismo, siento decirte que no fueron tomados así de bonitos, sino que la realidad fue esta. Grabar en logarítmico es una técnica que utiliza un perfil de imagen de la cámara que comprime los valores de luz y sombra, por eso se ve así de gris, y no tiene prácticamente color. Pero justamente por eso permite capturar una mayor cantidad de información en la imagen y así luego en postproducción nosotros poder aplicar los colores, las luces, las sombras que nosotros queramos. Y es básicamente lo que he hecho yo. Eso sí, recuerda, estos archivos pesan muchísimo. Pero cuando digo muchísimo es muchísimo. Así que si no te dedicas profesionalmente o no vas a utilizarlos para luego hacer una postproducción como te acabo de decir y acabas de ver, mejor evita grabar en este formato. Pero lo que sí que puedes usar si tienes un modelo Pro es el modo acción, que por cierto es algo que yo nunca había experimentado porque jamás había tenido un modelo Pro. A ver, siendo sincera contigo, el iPhone, lo sabrás, estabiliza muy bien, tiene una buena estabilización de imagen. Pero este modo lo que hace es estabilizar mucho más. ¿Yo para qué lo uso? Pues por ejemplo, para grabar algunas tomas aquí en el canal de B-Roll, que es básicamente grabar objetos de mi casa, me puedo acercar sutilmente a ese objeto y queda una imagen súper recta, totalmente estabilizada y mucho más elegante que si lo hiciera con la cámara como normalmente suelo hacer. Que luego sinceramente es un rollo y tienes que hacer estabilizaciones digitales y queda como la imagen así y es horroroso. De hecho, te voy a poner otro ejemplo. Estos clips de aquí los grabé hace nada corriendo, ¿vale? Puedes ver que en este de aquí la imagen no está tan estabilizada como en este de aquí, así que creo que puedes intuir cuál es el que está grabado en modo acción. Y esto que estás viendo ahora mismo es una grabación de pantalla, yo grabando en modo acción, para que puedas ver lo que realmente estoy visualizando yo con mi iPhone y lo que realmente está capturando el propio iPhone. No sé qué opinas tú, pero yo te juro que a mí por esto ya me vale la pena. Vamos a seguir con los ajustes. El siguiente panel que puedes observar es conservar ajustes. Como ves, yo lo tengo prácticamente todo quitado. ¿Y esto, Judith, qué es? Pues básicamente, como puedes ver, puedes activar o desactivar todos aquellos ajustes que quieres que se conserven, como bien dice su nombre, cuando abras la cámara. Por ejemplo, se me ocurre, si la última vez que hiciste una foto ajustaste la exposición y tienes conservado ese ajuste, la siguiente vez que abras la cámara y vayas a hacer una foto, se mantendría esa exposición. Yo, como ves, lo tengo todo quitado porque me parece que cada vez que hago una foto estoy en un espacio y en un tiempo distinto y es probable que esos ajustes tengan que ser modificados. Y si no, me conozco, iría rápida y lo mantendría todo y no quedaría igual de bien. Del resto de ajustes, sinceramente, solo quiero destacar esto que se llama composición. Yo te recomiendo que lo actives todo para poder encuadrar mejor tus imágenes y de esta forma asegurarte de que está saliendo correctamente esta fotografía. Sobre todo la opción nivel y cuadrícula para mí son esenciales. El tema de los estilos fotográficos no vamos a entrar porque ya os lo conté en mi experiencia de uso con el iPhone 13 que no lo utilizo, pero vaya, serían como esos filtros, por así decirlo, que te ofrece el iPhone para que todas las fotos que realices tengan la misma estética o el mismo, pues como digo, esos colores, ese mismo filtro. Es algo que yo no utilizo y sinceramente no te recomendaría, sobre todo si luego vas a editar esa fotografía con aplicaciones de terceros, que ahora, después, no avances el vídeo, hablaremos de qué aplicaciones utilizo yo para editar mis fotos, ¿vale? Y llegamos a la cámara principal. En el iPhone 15 Pro puedes elegir entre varias distancias focales. Es como llevar 7 objetivos profesionales en el bolsillo allá donde vayas. Esto que acabo de decirte no lo digo yo. Lo dijo Apple en la presentación del iPhone, pero es que no solo queda ahí. Es que también está puesto en la web. Pero ¿es del todo cierto? A ver, yo sinceramente pienso que no. La cosa está en que la hemos estado poniendo a prueba estos últimos días la cámara y no me da la sensación de que varíe mucho la distancia focal. De hecho, te voy a decir, Albert tiene un 35 mm real, un objetivo de 35 mm, y estuvimos en Cadaqués, los vídeos que has visto al principio del vídeo, poniendo la prueba. Es decir, cogemos la cámara y teníamos el iPhone al lado y la cámara en el otro lado y comprobamos si realmente se veía la imagen igual, ya que si al final me estás diciendo que el iPhone tiene un 35 mm, debería verse igual. Y el resultado, pues, no fue el que esperábamos, la verdad. Sinceramente, parecía más un recorte que no un cambio de objetivo. No te voy a mentir, yo estoy un poco verde en este ámbito, entonces, si tú eres un profesional
y tienes una opinión más formada que la mía, déjamelo en comentarios, así puedo leerte y también ayudamos a otras personas, ¿vale? Bueno, y para quien esté un poco perdido y no esté entendiendo muy bien qué es esto de las distancias focales, te cuento un poco. Básicamente, ahora cuando estés haciendo una fotografía, vas a ver que si haces clic en el 1, que es básicamente la cámara principal, verás que si haces clic pone 28 y si vuelves a hacer clic pone 35. Y si vuelves a hacer clic pone 24, que es el 1 habitual. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, pues si realmente funciona como Apple dice que funciona, lo que estamos haciendo es como si cambiáramos el objetivo de la cámara. Es decir, que es como si yo cogiera el objetivo este, con el que estoy grabando, y lo cambio y pongo un 28 milímetros, un 24 o un 35. ¿Y en qué varían estos objetivos? Pues básicamente la cifra más alta, en este caso el 35, es más cerca del sujeto. Y cuanto más pequeña sea esa cifra, más amplitud tenemos de imagen. Vaya que verás en la pantalla que se va acercando cada vez más a donde estés enfocando. Ah, por cierto, y si no quieres que esto te pase y quieres volver a tener el iPhone como lo tenías en el 14, por ejemplo, puedes ir a Ajustes y dentro de este panel puedes desactivar estas opciones. Pero vaya, yo creo que ya que nos lo ponen, es gratis, pues tenerlo activado no hace daño. Ah, por cierto, y también algo guay es que en este panel de aquí puedes configurar cuál es la cámara que quieres por omisión. Normalmente está, como te digo, en 24 milímetros, pero si por ejemplo quieres que sea de por sí siempre un 35, puedes activarlo. Y así, cada vez que abras la cámara en el 1, será un 35 y no un 24. Otra novedad es esto que pone retratos en el modo foto. ¿Qué es esto? Pues esto sí que es una novedad y eso significa que cuando tú haces una foto en el modo foto normal, sin el modo retrato, y estás capturando a un sujeto, el iPhone detecta que es una persona y entonces sale como este cuadradito, como que está detectando que es una persona, y se activará, si quieres, el modo retrato. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que te difumina un poquito más el fondo. Lo guay es que luego en la edición, si por ejemplo te has equivocado y no querías capturar a ese sujeto, sino que era pues otro más desde el fondo, puedes simplemente hacer clic en la otra cara, que habrá detectado tu iPhone, y así cambiar el enfoque. Pero lo que es chulo es que luego también podemos cambiar la obertura. ¿Qué es esto? Pues básicamente, cuanto más difuminado o menos difuminado quieres que esté el fondo. Simplemente dándole a este botoncito y regulándolo. A mí esto, sinceramente, me gusta mucho porque yo utilizaba una aplicación de terceros que se llamaba Focos, se llama Focos, para regular esto que ahora el iPhone nos permite tener sin necesidad de otra aplicación. Así que, punto positivo. Y ya está, realmente estos últimos ajustes lo tengo así configurado, pero vaya, simplemente comentaros que esto que pone priorizar la velocidad, nada, podéis desactivarlo porque queremos siempre la mayor calidad en nuestras fotos. Y para finalizar, vamos a hablar de cómo edito esas fotos para mi Instagram, porque es verdad que me lo habéis preguntado bastante, así que os lo voy a resumir en que tengo dos aplicaciones. La primera es Lightroom, creo que no es ninguna sorpresa, es la aplicación por excelencia para poder editar tus fotografías. Ojo, no son filtros, sino son retoques. Por ejemplo, como bien te he dicho antes, si esta imagen está tomada en RAW, vas a poder controlar mejor todo lo que te voy a decir. Pero aunque sea un JPG, funciona también bien. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para poder controlar las luces, las sombras, la exposición, la saturación y los colores, que es algo importante, al menos para mí. Yo tengo algunos presets hechos por mí, así que si te interesa descargarlos de forma gratuita, te dejo por aquí el vídeo, el último vídeo de hecho donde hablé de cómo editaba mis fotos, donde en la descripción tienes el preset para descargarlo y el vídeo realmente te enseño a utilizar Lightroom, así que si estás un poco perdido, creo que puedes ir a ese vídeo, pero espérate, acabamos este y luego si quieres puedes ir a ver el otro, ¿vale? Y la otra aplicación, la cual la he recomendado siempre desde hace 1000 años, es Dazcam. Es una aplicación que realmente es un poco contradictoria porque lo que hace es envejecer las fotografías y darle un toque un poco peor a la imagen, pero a mí me encanta. Es una aplicación que la tienes de forma gratuita, pero puedes comprar algunas cámaras porque imitan a la fotografía vintage. Así que si te gusta ese toque más retro vintage en tus fotografías, esta aplicación es maravillosa y es la que yo te voy a recomendar y la que yo he comprado. Es una suscripción como 5 € anuales, así que es la que yo pago para tener ese efecto en mis fotos. Y ya está, ahora sí que sí, finalizamos el vídeo. Millones de gracias por haberte quedado hasta aquí, de verdad. Espero de verdad que te haya ayudado no solamente a entender la configuración de la cámara para poder sacarle más provecho, sino también por si querías cotillear un poco cómo yo realmente hago las fotos. Nada más que decir, hace un par de días hice una foto a la luna, me habéis preguntado mucho que cómo se hace, así que en mi Instagram, que por cierto yo te recomiendo que me sigas también en Instagram porque ahí podrás ver pues todo esto que te he dicho puesto en práctica, cómo edito las fotos, qué filtros y además también el tutorial que hice de cómo se hace esa foto a la luna o cómo al menos la hice yo.
por si te ayuda. Y ahora sí que si finalizamos el vídeo te dejo por aquí un par de vídeos más. Este de aquí es el tutorial de Lightroom que te he mencionado, ahora sí puedes ir a verlo si quieres, y aquí pues te dejo otro que seguramente si ya has visto este te puede interesar. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes. ¡Mua! ¡Chao!